Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora nos toca nuestro capítulo de la historia de Inglaterra. Conforme hemos ido hablando de toda esta trayectoria que lleva los personajes de Inglaterra, nos preguntaremos por qué no hablamos de Inglaterra y decimos, pues pasó esto y esto y esto. No, no. Aquí se tiene que ir desglosando cada personaje porque ellos son los que van a ir como hilvanando la historia. Si nos saltamos un personaje, como que queda, como que faltaría una pieza en ese rompecabezas. De por sí, la historia así se maneja. La historia tiene que irse uniendo con todas las historias del mundo, con todos los acontecimientos que están pasando alrededor de esa geopolítica que se va a ir formando. Tenemos que tener bien claro que cuando un personaje estamos describiéndolo, ¿qué está pasando al otro lado? Es importante porque al final de esta trayectoria por Inglaterra se va a ligar con Francia y no tarda ya son personajes los que van a empezar ya a hilvanar todo ese, eh, pues, deambular de los países nuevos que se van informando, porque acuérdense que ya les comenté que son capas culturales, capas de pueblos, los que forman todas esas naciones. Y pues ahora vamos a hablar de Enrique II de Inglaterra. Va a ser uno de los primeros, más bien el primero, que es rey, que viene de Normandía y que es un Plantagenes. Plantagenes son casas, son apellidos que vamos a ir viendo como los Tudor, como los Estuardo, que se van a ir formando al paso de ir contando. Pues este Plantagenet es Enrique II de Inglaterra. Aquí vamos a empezar a tener bien claro que él tiene como cierto enlace ya con todo lo que se va a ir suscitando. Enrique II de Inglaterra va a tener una proyección de todos esos héroes que van a venir más adelante. ¿Por qué es importante que empecemos a hablar esto? Eh, Aquí vamos a ver que él es uno de los hombres que va a tener esa proyección que yo les comento, porque él se va a casar con una mujer muy importante que va a dejar una huella grandísima en toda Europa, que es Leonor de Aquitania. Porque recordarán que ellos eran dueños de todo lo que era se habían adueñado de Inglaterra, pero ellos venían de todas las tierras que le habían dado porque ellos eran vikingos. Todo esto tiene que quedar bien claro, porque si no, entonces vamos a empezar a perdernos. Hay que recordar que él es normando y que invadieron sus padres, se fueron a Inglaterra y empiezan a hacer toda toda esta invasión, a poner todas las bases, inclusive acuérdense del que llega a inventar un nuevo idioma porque no sabía hablar inglés y mete el francés. Recordarán ese capítulo. Pues Enrique II, el Plantagenes, como yo les comento, también era conocido como Enrique Plantagenet. Ya les comento aquí que él fue el rey de Inglaterra, duque de Normandía y de Aquitania. ¿Cuándo va a ser de Aquitania? Cuando se case con Leonor. Ahí se va a unir todo esto. Y también era conde de Anjou. Anjou también va a ser un apellido, una casa que se va a llevar más adelante. Y conde de Maine. Maine era un condado, era una tierra que pertenecía a todo eso. Se le va a llamar el señor de Irlanda también. En diferentes momentos también controló parte de Gales,
Parece que Gales pertenece a la Gran Bretaña, a Escocia y todas esas tierras que están pues alrededor. Su esposa se va a llamar Leonor de Aquitania, que también vamos a hablar de este personaje porque es importantísimo. Es la madre de Europa. Así de sencillo. Ella merece un video completito porque ella va a traer todos unos cambios, unos acontecimientos en su comportamiento de ser humano. Pero aquí vamos a tener una cosa muy clara. Enrique II, cuando él empieza a todo ese recorrido por Inglaterra, con todas esas raíces normandas que él trae, él va a tener una característica. Esta característica de él, que él es el hijo primogénito de Godofredo. Godofredo V de Anjou, así es el lugar. Y su esposa, la emperatriz Matilde, que ya habíamos hablado, hija de Enrique I, en videos anteriores de Inglaterra, él fue el primer monarca de Inglaterra de la dinastía Plantagenet. Estuvo activamente involucrado desde muy pequeño, desde los 14 años. A él, con todos los esfuerzos de su madre por obtener el trono de Inglaterra, que la mamá estaba necia de que él fuera el que se quedara, en ese momento ocupado por Esteban de Bruns. Esteban era otro de los reyes anteriores a él, que más adelante vamos a platicar de Esteban para que quede bien clara quién era él. Fue nombrado duque de Normandía a los 17 años, como se dan cuenta, muy pequeño. Heredero aquí de Anjou en 1151, y poco después que se casa con Leonor de Aquitania, cuyo matrimonio con Luis VII, ella había estado casada con Luis VII de Francia. Vamos a platicarlo bien. Había sido anulado porque él la trataba mal. Él la trataba mal porque ella tenía otra forma de pensar, entonces se anula ese matrimonio. Y aquí es donde esta Leonor de Aquitania se fija en Enrique II. Enrique II, la característica que tenía era que era un muchacho joven. Se casa con Leonor de Aquitania, pero Leonor de Aquitania era más grande que él. Pero él era un muchacho muy bello, muy guapo. Tenía su cabello color como naranja, como dorado, ¿sí? Aparentaba una virilidad como cautivadora, y eso a Leonor de Aquitania pues la enloqueció, aunque ella era mayor, y pues se va a casar con él. Pero eso lo vamos a ir platicando en estos videos que vamos a ir viendo. El Tratado de Guilford estableció a Enrique como que el heredero de Esteban a su muerte le iba a suceder Enrique II. Enrique fue un enérgico y en ocasiones hasta duro gobernante, orientado con el deseo de establecer todos sus dominios y privilegios reales de su abuelo Enrique I. Durante los primeros años de su reinado, este joven Enrique resultó un restaurador, tanto en cuestiones administrativas como todas las cuestiones en las que Inglaterra iba a restablecer la hegemonía sobre Gales, porque estaba como descuidada, y así obtuvo un control completo sobre toda la tierra de la Gran Bretaña. Anjou, Maine y Turena, que eran los condados, que eran tierras que estaban ahí, empezó a formar parte de Inglaterra. Su deseo de reformar las relaciones entre la monarquía y la iglesia, porque él empezó a tener problemas cuando él empezó haz de cuenta como que lo descomulgó la iglesia, el Papa Alejandro VI, porque él había tenido problemas con Tomás Becket, que también vamos a hablar de él. Esta excomulgación que le dio la iglesia por haber tenido los problemas con Tomás Becket,
él va a empezar a querer unir la iglesia, pero no se puede. No se puede por todos esos problemas que se habían hecho en agreder a este Tomás. En 1770 Enrique también entró en conflictos con Luis VII por su posesión de territorios en áreas francesas y los vínculos que tenía en esos vasallajes que entraba en conflicto tanto con plantageneses como con los capetos. Los capetos vamos a hablar más adelante porque Capeto ya pertenece a... ¿Por qué se le llamaba Capeto? Porque usaban una capa muy grande. Esto va a salir sobre todo lo de las cruzadas y todo eso. Cuando lleguemos ahí lo vamos a explicar bien, porque se va a prolongar más allá de todos los reinados que lo iniciaron. Enrique expandió tanto sus territorios y sus dominios, tomados todo el control sobre la Gran Bretaña, que presionó tanto el centro de Francia y el sur y hasta el sur. A pesar de numerosos tratados, conferencias de paz que trató él de manejar, se mantuvo ese constante estado de violencia. Por eso que en la década de 1170 dominaba toda Inglaterra y la mayor parte de Gales, la mitad del oriental de Irlanda y la mitad occidental de Francia. Si se dan cuenta, eran territorios muy grandes y para manejar todas esas tierras era muy difícil. Ahí es donde salieron, como ya les dije, todos esos condes, todos esos marqueses, porque él tenía que delegar. Ya desde sus antecesores ya habían empezado a delegar, pero ya era incontrolable manejar toda esa cantidad de tierras. Por la expansión tan grande que se había hecho y ese aglomerado que dominó todo el imperio argevino, Enrique y Leonor tuvieron 8 hijos. ¿Qué es lo que se va a ir haciendo aquí con todo eso? Porque ella en su primer matrimonio había tenido hijos, pero aquí con Enrique tuvo 8. Aquí esta situación que se va a ir dando conforme fueron creciendo y comenzando a emerger las tensiones sobre las herencias del imperio, porque así pasa cuando hay hijos. Cuando hay uno, pues es para él, pero cuando hay varios, ahí se tiene que empezar a tener un criterio de ver cuál es el hijo más capaz para darle pues la mayor porción de tierras o los territorios que estaban en más peligro. Y esos eran los conflictos que estaba atravesando este rey. Cuando empieza a pasar toda esta tensión sobre las herencias del imperio, lo cual fue fomentado por Luis VII de Francia, el primer marido de Aquitania, de Leonor, y sobre todo por su hijo Felipe Augusto. En 1173, Enrique el Joven, que era uno de sus hijos de Enrique II, su heredero y rey asociado a Inglaterra, que él lo designó así, se rebeló junto con su hermano Ricardo, Godofredo y Juan, y su madre Leonor de Aquitania. Toda esta rebelión que hicieron quedó involucrada Francia, Escocia, Flandes, los cuales se aliaron a toda esta rebeldía que se suscitó. Esta revuelta, sobre todo, pudo ser un poco sofocada al año siguiente gracias a su vigorosa acción militar y a su talento como comandante de saber controlar todas esas tierras, porque él traía esa experiencia, ya era un hombre ya más grande, y que también había pues muchos de los cuales que estaban interviniendo ahí no pertenecían a la nobleza. Todo esto había sido como un acceso a puestos gracias a que Enrique promovió tanto la lealtad como la habilidad administrativa. Enrique el Joven, que era su hijo, se rebeló nuevamente en 1183, junto con Godofredo, el otro hijo. Esta revuelta concluyó con la muerte de Enrique el Joven, o sea, el hijo. Esta invasión normanda que se hizo en Irlanda
había proporcionado tierras para su hijo menor, Juan, el que se llamaría posteriormente Juan sin tierra. Este Juan, que era el menor, mantuvo la tierra y el poder en sus manos, y ello con el descontento de los herederos de Felipe II. Usó los miedos de Ricardo para convencerlo de que su padre nombraría rey a Juan, lo que desató una última rebelión en 1189. Todas estas decisivas que se estaban dando, vencidos por Felipe Augusto y Ricardo, que eran sus hijos, y aquejados a una úlcera que tenía Enrique, va haciendo que empiece el retiro de Chinon, a donde él va a morir. Pues a grandes rasgos, aquí hemos visto cómo hay una lucha entre el rey, pero con sus propios familiares. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero seguir ahondando en toda esa intervención que tiene la historia en Inglaterra. Que pasen un buen día, y esto ha sido todo por hoy.